Entonces, bienvenidas a Prendiendo de la mano de Jesús. Hoy es nuestra sesión número 10 y el tema de hoy es Persigue los sueños de Dios. Y Dios a veces nos ajusta ciertos sueños porque Él tiene, los planes que Él tiene para nosotras son definitivamente mucho más grandes de lo que podamos imaginar. Así que vamos a comenzar orando para entregarle ese tiempo al Señor. Faltan ya 3 meses casi para que se acabe este año. Y Dios siempre va renovando sueños, va trayendo nuevos anhelos, nuevos sueños en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la vida de cada mujer que está conectada el día de hoy aquí en vivo y por las que van a conectarse en la grabación, Señor. Pido que las bendigas. Y hoy, Señor Espíritu Santo, te pido que traigas tu verdad, revelación, que traigas nuevos sueños a nuestra vida, Señor. Esos sueños que tú quieres que persigamos, esos sueños, Señor, que tú escribiste para cada una de nosotras desde antes que nosotras naciéramos, Señor. Dice tu palabra que cada uno de nuestros días estaban escritos en tu libro, Señor, y queremos que nos traigas esa revelación, queremos que los sueños que tú has asignado para nosotras, las cosas que tú has diseñado tiempo atrás para nosotras, Señor, sean plantadas en nuestro corazón. Te pido, Padre, que también nos des coraje, valentía, persistencia, consistencia, constancia, disciplina, perseverancia y sobre todo nuestros ojos puestos en ti, Jesús, para poder alcanzar tus sueños, Señor, para alcanzar los sueños que tú has depositado y vas a depositar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que quites cualquier distracción de esta clase, que bendigas y que a las que van a irse conectando, Señor, y que puedas desenterrar tal vez algún sueño que esté dormido, algún sueño que hayamos desechado por temor, por alguna mala experiencia, Señor. Que seas tú trayendo nuevamente esos sueños frescos a nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, voy a empezar leyendo Jeremías 29:11, que es el versículo que les puse en el flyer, que es el versículo principal, digamos, de esta clase, porque debemos entender algo, que es lo que les puse en el chat, ¿no? Que hoy en día el mundo te enseña y te dice, persigue tus sueños, no dejes de soñar, sigue tu corazón, y sobre todo el de sigue tu corazón es el más peligroso porque es antibíblico. La palabra dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y hay otro versículo que dice que el corazón es engañoso. Entonces el corazón nos puede engañar porque se llena de emociones, tanto positivas como negativas, y nos puede engañar. Entonces, afuera, la enseñanza es, sigue tus sueños, a toda cosa. Pero Dios tiene un plan para nosotras. De hecho, Él tiene sueños y sueños mucho más hermosos, mucho más grandes que incluso nosotros nos hayamos podido imaginar. Y eso es lo que yo quiero que nos llevemos del día de hoy como algo principal, que sí, hay sueños grandes que Dios ha diseñado y ha planeado para nuestra vida, pero que lo más importante no es solo el cumplimiento del sueño, sino qué es lo que sucede con nosotras, con nuestro carácter, con nuestra vida, con ese proceso que pasamos hasta llegar al cumplimiento de esos sueños que Dios nos ha puesto en el corazón. Entonces voy a leer Jeremías 29:11 que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, uh, lo que nosotros debemos tener claro es que Dios ya tiene planes para nuestra vida. ¿Sí? Cada año, al inicio de año, solemos escribir nuestras metas o a fines de año, solemos escribir nuestros sueños y metas y no está mal. De hecho, la palabra también dice que escribamos la visión. Dios te da una visión de futuro y debemos caminar en esa visión. Pero lo más importante es que debemos saber que quién mejor que nuestro Padre que nos ha creado, que conoce nuestro futuro, tener esa certeza que sus planes son mejores que nuestros planes. Quiere decir que
tal vez las metas que te has puesto en la vida, tal vez el sueño que tanto anhelas. ¿Qué tal si no es el sueño que Dios tiene para ti? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Quiero que compartan ahí en el chat. ¿Te has puesto a pensar en algún momento, Señor, será realmente este el sueño que tú quieres para mí? Porque sentimos tantas cosas, anhelamos tantas cosas en nuestro corazón y a veces no se cumplen, ¿sí? Yo les voy a contar uno, y vamos a hablar sobre eso, qué sueños tenían ustedes de niños. Pero uno de mis sueños cuando yo era niña, desde los 9 años, yo quería ser tripulante de cabina. Y de hecho yo dije, yo salgo del colegio, yo no voy a estudiar nada, no quería saber nada con la universidad. De hecho, no he ido a la universidad. Y porque yo quería ser tripulante de cabina, porque yo me soñaba, yo desde niña, bueno, de niña quise ser varias cosas, pero yo me soñaba parada en escenarios cantando, según yo cantando, pero yo no canto, ¿sí? También me soñaba viajando, jalando mi carry-on, maquillada, con el moño, y esos son los sueños que, digamos, me acompañaron durante mi niñez y parte de mi adolescencia. De hecho, yo sí, cuando terminé el colegio, llegué a estudiar para tripulante de cabina, pero cuando termino la carrera, yo salgo embarazada, ¿no? Sí, casi un año después salgo embarazada y yo no pude ejercer. Y 2 años después, cuando yo ya tenía a Dani, mi hijo tenía un añito, se me dio la oportunidad de trabajar en el aeropuerto. Yo dije, esta es mi oportunidad, ya aquí se cumple mi sueño dorado, pero no había entrado como tripulante de cabina, sino para el área para counter, ¿no? Para el aeropuerto. Entonces dije, pero no me importa, porque para mí ese era como un paso. Y después de esto yo me voy a preparar y luego voy a postular para volar. Pero, ¿qué pasó? Creo que unos meses después, y esa es otra historia que en algún momento se las voy a contar, pasó algo injusto y terminan sacándome en ese entonces era LAN Chile, LAN Perú, ¿no? No era LAN como tal, era dividido, ¿no? Y ahí murió mi sueño de ser azafata, porque después de esto, que fue en el año 2001, casi 2002, yo ya empecé a hacer otras cosas. De verdad enterré ese sueño, lo dejé bien al fondo y dije, ok, bueno, tal vez no es lo que Dios quería. Y ya entré a trabajar al área comercial y bueno, desde ahí empezó toda mi carrera en el área comercial y todo lo que ha pasado de ahí en mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Y en algún momento, no tanto tiempo atrás, sino hace poco incluso, yo estuve reflexionando acerca de ese sueño y me puse a pensar en eso. Yo sé que podría, si quisiera, podría cumplir ese sueño, entre comillas, postulando y etcétera, ¿no? Pero la pregunta que hoy me hago es, ¿ese cumplimiento de sueño me beneficiaría a mí solamente o causaría un impacto en el propósito y en el llamado que Dios me está haciendo o me ha hecho? Y tuve que ser honesta y entregárselo al Señor porque les confieso que por muchos años eso me causó una frustración, porque era algo que tanto anhelaba demasiado. Y se lo entregué al Señor y le dije, no, Señor, si esto solamente fue un anhelo, un deseo mío, y esto me va, o sea, cumplirlo, no está dentro de tu voluntad y me va a alejar de lo que tú realmente me has llamado a hacer y por la razón por la cual tú me creaste, entonces sácalo de mi corazón y déjalo como un bonito recuerdo, pero ya no quiero sentir tampoco esa frustración. Y Dios calmó mi corazón, trajo paz, porque Él sabe que a mí me gusta viajar. Y yo dije, bueno, ok, tú sabes que a mí me gusta viajar, Señor, y yo sé que tú vas a cumplir esos sueños de una u otra manera. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, así como les acabo de contar, Dios a ti también te colocó sueños. Desde pequeños Dios nos ha entregado sueños, ha puesto esos sueños que ardían en nuestros corazones. A veces pueden ser tontos a la vista de algunas personas, pero créeme que los sueños que Dios coloca, algo tiene que ver con lo que Dios luego te llama a hacer.
¿Quién puede compartir ahí en el chat? ¿Qué sueños? A ver, yo quiero que compartan, yo les abrí mi corazón. ¿Qué sueños Dios les puso? O sea, ¿se acuerdan de algún sueño que Dios les haya puesto de niñas? A ver, acá Lili nos está compartiendo. Ella tenía el anhelo de emigrar a Estados Unidos para la residencia 4 veces. ¡Wow! En diferentes años. Postulé, no salió y la última vez se lo entregué a Dios. Creo que no era lo que Dios quería. Tal vez no era el momento ni las formas. Exacto. A veces puede ser que no es el tiempo y no es la forma. Pero si Dios ha dado una promesa también en eso, es simplemente esperar. Porque sí, a veces también pasa que queremos acelerar procesos, ¿sí? A- Queremos a como dé lugar que se cumplan esos sueños. Y sí, hay que entregárselos al Señor. Y siendo en ese Señor, si es que yo estoy anhelando con todo mi corazón, si no es lo que tú anhelas para mí, si no es lo que tú has asignado, si no es tu voluntad perfecta, sácala de mi corazón, arráncalo de mi corazón, reemplázalo por algo tuyo. Y Dios realmente lo hace y Dios te trae paz. Pero si aún sigue ahí y Dios te entrega, te habla al respecto, es porque hay algo que Él todavía no ha hecho, sino que todavía no es el tiempo. Así que qué bonito, gracias Lili. Qué bonito. Yo creo que eso de emigrar, no sé a quiénes más les ha pasado, pero es un sueño de varias, ¿sí? ¿Quién más quiere compartir? ¿Algún sueño que recuerden que era cuando eran niñas? ¿Quién quería ser cantante, actriz? Yo quería ser, también quería ser de todo. Eh, ¿Alguien tiene algo que quiera compartir? ¿Quién más? ¿Qué sueños Dios depositó en ti? O tal vez ya, no de niña, de adolescente, o qué sueño actualmente Dios ha avivado en tu corazón. Yo no creo que no tengan sueños, todos son soñadores, todos tienen sueños, sino que no lo Pero están. el sueño, Isa, que el sueño que lo haya cumplido o que no lo haya cumplido. No, comparte qué sueños Dios puso en tu corazón. Desde niña, por ejemplo, yo tenía el sueño de hacer tal cosa y Dios lo cumplió. No, está bien, todo es Ah, válido. ya. Sí, yo sí tengo un sueño de niña aparte. ¿Lo puedo compartir? Claro. Eh, sí, bueno, como nadie está hablando, voy a hablar. De sueño yo tenía el sueño de irme becada que bueno, yo le decía así a Dios de niña, le decía, Señor, yo quiero una beca del extranjero para estudiar, pero que no sea pagado por mis padres, sino sea pagado por ti. O sea, quiere decir que iba a ser gratuito, pues, ¿no? Obviamente. Pero Claro. cuando pasa el tiempo, yo postulo a la policía y me di cuenta que ahí, en mi mente cerrada, dije, no, ahí no va a poder ser. Mi mente era de que estando en la universidad, yo postulaba a una beca de Fundación Carolina o una de las tantas que dan a las universidades y por ahí iba a ser. Y yo postulé, me acuerdo, postulé a varios y no salió. ¿Y sabe cómo Dios cumplió ese sueño? A través de la policía. Yo me fui becada 2 veces a Estados Unidos a estudiar. Y Dios Wow. cumplió ese sueño y a través de algo que yo no pensé y lo cumplió. Ah, mira, y Y ahí, fueron, sí, qué sí, dos hermoso veces, dos veces sueño. me fui en las mejores escuelas de Estados Unidos, ¿no? A estudiar lo que es aviación, que era mi carrera ya en la policía. Ay, qué lindo, también no Mm, te gusta sí, volar como a mí. sí, Amo pero a los mí sí, Dios aviones. me hizo volar, Dios me hizo volar mucho, mucho, 15 años. Ay, qué hermoso, Lili. Anhelo viajar siempre y de paseo, lo que es como que Ay, Dios me ha hecho para estar en el aire. yo también amo, yo le digo a Dios, mira, Sí. tú me Pero dices, como tú dices, ¿no? A veces no es la manera ni la forma, pero exacto, Dios, si permanece el sueño, lo hace, pero no es la manera ni la forma ni el momento, ¿no? exacto. Si él no te, o sea, si tú eres honesta, te humillas, te sometes a él y le dices, Señor, arranca cualquier sueño, mi anhelo, mi sueño, que tú no quieras para mí, Dios lo va a hacer porque él es así, ustedes saben, como papá se derrite cuando sus hijas le dicen, Señor, me someto a ti. Pero si se mantiene en el corazón, si Dios aún lo mantiene ahí, es porque Él está haciendo algo y no es el tiempo, y como dijiste, no es la forma, ¿no? Pero qué hermoso, Lili, qué lindo.
qué lindo sueño y cómo Dios ha cumplido. Y fue ahí, en esos viajes, que te vino el otro anhelo de quererte quedar. Sí, o sea, en esos años que yo fui a estudiar, ¿no? Entonces, Claro. mi mente fue solo estudiar. Ya cuando yo después, yo postulo a las visas de turismo y se da y ya voy de paseo, entonces ahí me nace ya el anhelo de hacer vida ya, estando en la policía. Entonces mi meta era salir de la policía e irme ahí. Entonces las 4 veces que yo postulo en diferentes años, pero no se da. Pero ahora yo veo que Dios está abriendo otra puerta y que creo que va a ser la otra manera que Él me va a cumplir ese sueño, pero que yo ya, como tú dices, yo ya lo había dejado a Dios. Yo creo que Dios ahora cuando tú le entregas, porque tú dices, bueno, Señor, eso no es el camino, pero Él se sabe en qué momento, si es para ti, te lo va a dar, ¿no? Entonces, tal vez no es el tiempo ni el momento, ¿no? Pero si persiste es porque el Señor por ahí algo tiene, ¿no? Ay, qué hermoso. Ya esperaremos hasta el cumplimiento para que nos cuentes. ¡Uh! Ay, qué lindo. Gracias, Lili. Gracias por Ay, bendición. compartirnos. ¿Alguien más que quiera compartir qué sueños Dios les puso en el corazón? ¿O qué sueño está latiendo hoy en tu corazón? ¿Qué es lo que una vez mi hermana me preguntó hace menos de un año? Creo que en este año. Me dijo, Isabel, tengo una curiosidad y si quieres me lo cuentas y si no, no. ¿Qué, qué es eso que tanto le pides a Dios? Creo que fue el año pasado, sí fue el año pasado. Y yo le dije, no, sí te lo puedo responder. Le dije, realmente lo que más anhelo, lo que más deseo es poder vivir el propósito de Dios. O sea, que tener esa certeza y cumplir su propósito y vivir el llamado que tiene para mí. Eso es lo único que me importa de Dios. Porque de verdad que de ahí viene todo. Después viene todo como añadidura. Y eso es, ¿no? Cuando nos entregamos a Dios. eh, Tengo sueños, por supuesto, como todas, ya que no están compartiendo. Tengo sueños también de viajar, tengo sueños con mi esposo, tengo sueños, por ejemplo, uno de mis sueños, por eso es que me metí mucho en los negocios digitales, es poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Yo amo viajar. Y mi sueño es poder estar en cualquier lugar del mundo y poder seguir trabajando, generando ingresos, teniendo un negocio que no me cause estrés y que yo no esté ansiosa por el dinero, sino cumpliendo el llamado de Dios, cumpliendo las cosas de Dios y que sea mi negocio quien provea para esos sueños que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, todos tenemos sueños, pero siempre le he pedido a Dios, eso es algo que aprendí hace más de 3, 4 años atrás tal vez, decirle, ¿no? Señor, si hay algún sueño que tú no quieres para mí y que yo estoy persiguiendo, sácalo de mi corazón y reemplaza esos sueños por sueños tuyos, ¿no? Entonces, y de verdad Dios, sí, les puedo dar como testimonio que muchas cosas que yo quería dejaron de importarme y ya sentía que no era, que yo ya no encajaba en eso y era como que, ¿cómo me importaba eso? Yo les voy a decir algo para continuar, y eso lo vamos a hacer en el taller, se los enseñé en el taller también, pero eso es un ejercicio que es cosas que quiero lograr en mi vida. O sea, la pregunta es, si el tiempo y el dinero no fuera un problema, y nada fuera un problema, simplemente cualquier cosa que tú anhelas se cumpliría. ¿Qué sueños son? ¿Cuáles son esos sueños que te gustaría cumplir antes de partir de la tierra? Entonces escribí y luego el otro ejercicio es poner a cuántos años me gustaría lograr ese sueño, ¿no? Desde el año hasta los 3, 5, 10 y hasta 10 años, de acá a 10 años, ¿no? Y esta lista, la primera vez que la hice fue el 2 de noviembre de 2020. Y hay varias cosas que yo en ese entonces no sabía que Dios iba a hacer. Por ejemplo, una de ellas era ayudar a mujeres emprendedoras. Lo puse el 2 de noviembre del 2020, en plena pandemia. Y yo lo puse como cumplimiento 3 años. Y Dios respondió eso. Fue en el 2021 que Él me entrega el Ministerio Empresarias del Reino. Y en el 2023 abro este grupo pequeño. Y esto entonces era algo que Dios quería para mí, Él lo había plantado en mi corazón. Después había puesto, sí, otra, ayudar a emprendedoras en sus negocios por medio de la palabra. Y lo había puesto como de aquí a 5 años, o sea, para el 2025.
pero empecé este grupo pequeño en el 2023. Y así hay varias cosas que Dios ha respondido, que estoy segura que fueron cosas que Él mismo plantó en mi corazón, pero hay muchas otras cosas que yo anoté que eran mis sueños, que hoy los leo y digo, ya no me representan, o ya no me mueven, porque Dios reemplazó esos sueños. Él reemplazó lo que yo anhelaba y lo que yo quería perseguir por algo que Él quiere que yo persiga, ¿no? Entonces, y de eso se trata esta clase, de perseguir esos sueños de Dios. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de poder soñar, de soñar en grande. Los niños sueñan en grande. Yo les he preguntado a ustedes cuál es su sueño y nadie me ha respondido más que Lili. Pero si tú le preguntas a tus hijos que son chiquitos y le preguntas, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿O cuál es tu sueño? Yo estoy seguro que ellos no la piensan y te dicen la cosa más grande que se les puede imaginar, porque para los niños todo es posible. Para los niños no hay límites, ellos creen que todo es fácil de hacer y todo es posible de hacer, y eso es bonito, ¿no? Porque ellos mantienen esa inocencia. ¿Y qué pasa con nosotros los adultos? ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Es que llega un momento en que perdemos esa capacidad de soñar. ¿Y por qué la perdemos? Porque se va perdiendo conforme pasan los años, por muchas razones. Una de ellas, porque primero a veces nos conformamos y la gente te dice, no, tienes que ser realista, ¿sí? Y a veces las personas no pueden entenderlos cuando Dios te entrega un sueño, que cuando, el sueño de Dios no viene desde la realidad, o sea, de hecho tienes que tener fe en lo que no existe para que sepas que Él lo va a cumplir. Entonces, a veces las personas de tu entorno te pueden decir, no, tienes que ser realista, no estés soñando, ¿quién te va, o sea, cómo crees que vas a lograr ese sueño? Y es algo que ahora lo vamos a aprender con la historia de José, que es una historia que me encanta, que debemos aprender también a proteger esa visión y esos sueños que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿por qué solemos perder la capacidad de soñar? ¿Por qué solemos limitar los sueños de Dios? Sí, la historia de José es hermosa, los sueños de Dios en nuestras vidas. Puede ser por los fracasos que hayamos experimentado en nuestra vida. Tal vez tuviste el anhelo de algo y lo intentaste tantas veces y el enemigo te dijo, eres una fracasada y eso nunca se va a lograr. Y tal vez, como dijo Lili, no era el tiempo, no era la forma, ¿sí? Entonces, a veces los fracasos, las malas experiencias pueden apagar los sueños de Dios, los sueños que Dios tiene para nosotros. Otra cosa, otro punto, perdón. Tal vez estabas persiguiendo un sueño que Dios no quería para ti. Y como no lo lograste, dejaste de creer. Y eso también pasa. No filtramos, y eso más pasa cuando no conocemos al Señor, no conocemos su palabra. Solemos hacer las cosas de manera independiente. Entonces empezamos a anhelar cosas, a desear cosas, sin filtrarlas con el Señor, sin entregárselas y decirle, Señor, esto está dentro de tu voluntad, sin someternos al Señor. Entonces empezamos a perseguir sueños que son, según nosotras, lo mejor para nosotras. Y tal vez ese no era el plan de Dios. Tal vez era algo, pero Dios no sé si llegaron a escuchar el último podcast, pero hay dos tipos de voluntades, la voluntad permisiva de Dios, que es lo que Dios a veces nos permite hacer, pero no es su voluntad perfecta. Entonces, tal vez estábamos tratando de cumplir un sueño que no era el que Dios quería para nosotros. Y como no se cumplió, dejamos de soñar y dejamos de creer. Lo otro es que alguien en algún momento te dijo que tu sueño era imposible o que tú no eras capaz de lograr algo. Yo no sé si a alguien les ha pasado, puedo decir que tengo la bendición que no me ha tocado alguien que me diga algo así, ¿no? Pero sé que hay muchas personas que justamente esas personas están heridas porque nunca lograron nada por X circunstancias y se cerraron a la posibilidad
de que hay cosas que sí se pueden lograr, que sí es posible hacer. Las que hacen multinivel, al menos yo lo he visto con mis ojos, yo he visto personas que han salido de la pobreza a la prosperidad financiera. O sea, yo he visto personas que vivían realmente, eran pobres. Y en esas circunstancias, su entorno no creía y les decían de que eso era imposible, que ellos jamás iban a salir de donde estaban y que nunca iban a tener prosperidad económica, pero Dios tenía un plan para ellos. Claro, ellos trabajaron en base a ese plan, pero lo lograron. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente cuando Dios te entrega un sueño, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, cuando empiezas a perseguir esos sueños que Dios tiene para ti, no hay nada imposible que no se pueda lograr, porque la palabra dice que para el humano, Jesús dijo, humanamente imposible, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿Sí? Otra razón por la cual tal vez enterraste esos sueños y pensaste que ya nunca los vas a lograr es que durante tu infancia o adolescencia te robaron los sueños con palabras y eso te quitó la capacidad de soñar. A veces el entorno cercano, por quererte proteger, porque, ojo, para tener sueños grandes, los sueños de Dios necesitas una visión de Dios, tú necesitas tener una visión amplia. Y a veces las personas no tienen la visión. Cuando Dios te da un sueño, te da una visión, tú tienes que proteger esa visión. Y a veces la gente alrededor no la va a entender porque quien recibió el sueño y la visión fuiste tú. No fue tu mamá, no fue tu hermana, no fue... Entonces, y más si todavía no conocen cómo obra el Señor, tal vez ese sueño tan grande le parece algo de qué estás hablando, ¿no? Entonces es importante también saber a quién le compartimos esos sueños y esa visión, porque sabemos que para nuestro Dios nada es imposible, que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, que nosotros servimos a un Dios soberano y que nada pasa sin que Él lo permita. ¿Sí? Entonces, pero las personas que no conocen de cerca al Señor no van a entender eso cuando tú compartas tal vez una visión grande, porque de verdad, cuando Dios te entrega una visión, te entrega un sueño, no es chiquitito, y eso ahora lo vamos a ver. Entonces, debes estar atenta siempre que eh, el robador número uno de los sueños es Satanás, del robador de sueños de Dios es Satanás. Él sabe que tú vas a estar enfocado en ellos porque cuando tú cumplas la visión, los sueños que Dios te entrega, estás cumpliendo también un propósito. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Usar personas para desanimar, usar circunstancias para mentir, poner ideas de, ¿tú crees que Dios va a cumplir eso? ¿Crees que Dios va? Y te va a poner mentiras. Entonces tenemos que también aprender a cuidar nuestra mente, estar en comunión con el Señor, leyendo su palabra para que podamos mantenernos firmes contra esos pensamientos, ¿sí? Katia, dices es verdad, yo sigo recibiendo ofertas laborales que hacen que posiblemente deje mi emprendimiento, porque para las personas es mejor tener un trabajo seguro. Exacto, es el sistema. Y está bien, ojo, yo no estoy en contra de los empleos, por supuesto, para mí durante muchos años fue mi fuente principal de provisión, pero hoy en día Dios me ha dado otra visión y entiendo perfectamente, Katy, lo que dices con respecto a, Katia, perdón, lo que dices con respecto a por qué no eh, irte por lo seguro y seguir apostando por algo incierto. Primero porque tú no estás sola y estoy segura que Dios te entregó esa visión. Y tú estás luchando no por un negocio que solo te genere ingresos, sino un negocio que tiene un propósito en las manos de Dios. Y eso a veces las personas no lo entienden, sobre todo cuando como emprendedora estás teniendo temporadas retadoras en tu negocio. Entonces las personas te dicen, pero ¿por qué no buscas un trabajo y deja de estar sufriendo? Y claro, hacer eso es como
yo lo veo así porque a mí también me sucedió hace unos años atrás, ¿sí? Yo había renunciado a mi empleo en el 2008 y lo retomé en el 2011 mi empleo, por este tema, ¿no? No tenía todavía, no conocía al Señor y no tenía tanta conciencia en el tema del propósito y esas cosas. Yo realmente quería dinero. Y en ese entonces mi negocio no me estaba dando dinero, al contrario. Entonces, yo retomé mi negocio, perdón, mi empleo, y si bien es cierto, solucionó la parte económica, yo me sentí tan mal, porque yo sentí que me había fallado. Sentí que yo, o sea, me sentí muy mal conmigo misma. Había fallado a mis sueños, me había fallado a mí. Eh, y vi esto, que el empleo en este caso para mí fue como la medicina. La medicina no te cura la enfermedad, lo que hace es calmar el dolor, ¿verdad? Pero no te cura la enfermedad. Entonces yo había llegado otra vez a mi empleo, me habían llamado otra vez a mi empleo, estaba ganando otra vez bien, estaba, uff, pero yo ya no era feliz, porque había cambiado mis sueños, porque yo siempre soñé con tener libertad y ser independiente por dinero. Entonces, en el 2015, cuando yo ya decido renunciar, lo hice con la determinación que pasara lo que pasara, yo no iba a dar una vuelta atrás, porque yo ya había probado el haber cambiado mi libertad, mis sueños de ese entonces por dinero. Y yo esta vez, y ahora que ya tengo al Señor, que ahora ya trabajo para Él, yo digo, no hay forma que yo pueda emplearme y dejar de tener mis tiempos con Dios. Para mí no hay ningún sueldo que pueda pagar eso, porque al final quien me provee es Dios. El que me da la provisión es Él. Entonces entiendo perfectamente, pero la gente no lo entiende. Este, piensan que eres una irresponsable, te pueden ver como irresponsable, te pueden ver como, ¿no? Acá estás poniendo, sí, porque este negocio me hace feliz a pesar del dinero. Es que, por supuesto que Dios te provee y pagamos cuentas con dinero, pero no, el dinero no es lo más importante. El dinero es la añadidura a lo que nosotras estamos haciendo, al servicio que estamos haciendo por nuestro negocio, ¿sí? A través de nuestro negocio, por cómo estamos sirviendo. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, Dios sustenta, Dios provee. Si somos diligentes en nuestro negocio, no somos perezosas, trabajamos, porque sí, cuando emprendes, trabajas más que en tu empleo, porque tú vas de lunes a viernes y el fin de semana te desconectas y tú igual te van a pagar, pero como emprendedora no. Entonces, realmente lo más valioso es esa libertad y saber que es Dios quien nos sustenta, ¿no? A través de nuestro emprendimiento. Qué lindo. Ruth también dice que es feliz con su emprendimiento. ¿Sí? Y es, por ejemplo, esa visión y ese sueño de emprender, porque también emprender no es para todo el mundo. Mucha gente tiene el anhelo de emprender, quiere emprender. Me gustaría tener un negocio. Yo tengo conocidos con los que yo trabajaba en mi antiguo empleo, que hace más de 10 años me decían, me encantaría también tener un negocio. Han pasado más de 10 años, desde el día de hoy siguen siendo empleados. Entonces, el sueño del emprendimiento puede estar tal vez en el corazón de muchos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de tener un negocio y sobre todo que puedan vivir por fe tomadas de la mano de Dios, ¿no? Entonces, mucha gente deja sus empleos o empieza un negocio, pero no resisten y al año, 2 años, están empleando nuevamente, porque perdieron, porque no conocieron, mejor dicho, los principios de la palabra para emprender, para comenzar. Y segundo, el enfoque estuvo solamente en generar dinero. Entonces, obviamente no resisten y se van, ¿no? Entonces, qué importante, qué bonito. Gracias, chicas, por compartir. Entonces, no te dejes robar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Eh, Acuérdate que el enemigo va a poner pensamientos negativos acerca de esos sueños, te va a poner pensamientos de derrota, te va a poner impaciencia en el corazón, usará personas, como ya les dije, incluso para que son cercanas a ti para herirte, no porque ellas sean malas, sino porque no conocen tu visión, porque no entienden tu visión.
¿sí? Entonces quiero leer, y acá me encanta esta historia, ya justo lo habíamos comentado, la historia de José, que está en Génesis 37. Voy a leer Génesis 37, versículos del 5 al 11. A mí me encanta la historia de José, porque es el vivo ejemplo de lo que hace Dios en las personas que son íntegras ante el Señor y lo que hace Dios a pesar de las circunstancias, porque cuando Dios da un sueño, Dios da un sueño, Él entrega una visión a pesar de cualquier circunstancia adversa. Si tú te mantienes fiel a Él, Dios siempre cumple. ¿Sí? Y la historia de José justamente es, ¿no? Entonces voy a empezar a leer, dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ellas, ante ella. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma como los contaba. Claro, porque José fue muy emocionado a contarle los sueños a sus hermanos mayores, y él era el penúltimo de los hermanos. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. ¿Sí? Jacob era el papá de José. Y miren lo que esta primera parte de la historia de José, cuando Dios le entrega ese sueño, le da ese sueño, él va todo emocionado, porque él era el menor, ¿no? El penúltimo de todos los hermanos, y va todo emocionado a contarle a sus hermanos, y sus hermanos se llenaron de celos y se llenaron de envidia. Y eso es lo que pasa cuando le contamos con buena fe los sueños que Dios nos da, esa visión que Él nos entrega a las personas equivocadas. Él no se lo estaba contando a unos extraños, se los contó a sus hermanos, pero sus hermanos no tenían el corazón correcto. Entonces, ese sueño despertó los celos y el odio contra José. Entonces, ¿qué aprendemos de esta primera parte? Es que José le contó los sueños a las personas equivocadas. A veces es importante callar, ¿sí? Porque no todas las personas se van a alegrar por esa visión, porque no sabemos cuál es la condición del corazón de esa persona, ¿sí? Entonces, la lección aquí es que protejas los sueños que Dios te ha entregado. Yo sé que a veces nos emociona, pero seamos también sabias a las personas con quien compartimos ese sueño. Dios te habló a ti y no todos van a entender esa visión, ¿sí? Y lo más importante es que nadie puede ver lo que Dios ve, ¿sí? Entonces, porque cuando tú le cuentas tus sueños a las personas equivocadas, van a venir comentarios equivocados. Entonces, tenemos que aprender también a proteger esa visión y esos sueños, ¿sí? Entonces, esa fue la primera parte. Ellos lo odiaron, y viene una siguiente parte que está también a partir del versículo 18, que es cuando José es vendido como esclavo, ¿sí? Ya tenían tanta cólera, tanto odio, que, que dijeron, vamos a desaparecerlo porque así se acaba José y sus sueños. Y vamos a leer que dice Génesis 37, capítulos 18 y 20, dice. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo recogieron desde lejos mientras llegaba
Tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Ah, Pasó y al final, pues, José termina siendo vendido como esclavo. ¿Y alguien conoce más lo que sigue en la historia de José? Todo lo que él pasó, y ojo, ¿tú te imaginas que Dios te dé un sueño, te dé una promesa y que todo empiece a tener oposición, a que empiece la oposición, que empiece la gente que más amas a odiarte, a celarte, que las circunstancias se pongan totalmente opuestas? ¿Ves? Algún momento les ha pasado que Dios les ha dado una promesa y todo se vuelve al revés y empiezas a preguntarle, Señor, ¿qué pasó con esta promesa, con este sueño que tú me has dado? ¿Sí? Janet dice que sí. Yo tengo una promesa de parte de Dios y yo sé que Él en su tiempo lo va a cumplir, pero he sido testigo y he podido vivir la oposición a lo que Dios me ha hablado. Y eso sí, que le pregunta, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, tú me has dado una promesa, pero todo es completamente, es como, no hay forma que tú puedas pensar que eso se va a lograr. Pero cuando tú recuerdas la historia de José, y te acuerdas todo lo que él vivió, porque él luego fue vendido, pero él era un hombre muy bueno, él era un hombre que amaba a Dios, era un hombre recto ante los ojos de Dios. Y, y acuérdense que él también, bueno, el faraón lo pone como parte de, ah, a ver, si seguimos aquí leyendo la historia, lean Génesis 37, 38, ahí está todo el tiempo, toda la historia de José. Pero José estuvo, a partir del 39 ya te hablan, ¿no? Dice, Génesis 39:2 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio, de Potifar. A José lo pusieron en un buen cargo. Pero ¿qué pasó? La esposa de Potifar lo seduce, quiso acostarse con José, pero José era un hombre muy, muy íntegro. Y él, ¿qué hizo? Salió corriendo y al momento de zafarse de la esposa de Potifar, ella se queda con su manto y lo acusa a José de que él la quiso violar y lo meten a la cárcel a José. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de esa parte de la historia? Entonces, tú te puedes pensar, yo creo que José, cuando Potifar lo pone dice acá, ¿no? Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones, perdón. Entonces, yo creo que tal vez en ese momento José dijo, este es el cumplimiento del sueño del cual Dios me habló años atrás, porque había pasado hace un tiempo atrás. Y yo creo que eso también hemos experimentado, que Dios te da un sueño, te da una promesa y empieza la oposición, pero luego como que las cosas empiezan a arreglarse y empiezas a caminar en la promesa y empiezas a caminar tal vez en ese sueño. Y dices, yo creo que esto era lo que Dios me hablaba y sientes que era ahí. ¿Les ha pasado también eso? Como le pasó a José. Yo creo que en ese momento José dijo, a esto se refería el sueño de Dios.
y no se imaginaba todo lo que venía más adelante para él. Después de esto es que la esposa de Potifar, ¿no? Porque acá dice, José era un hombre, un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y después de eso, obviamente, él es encarcelado, pero dentro de la cárcel, porque Dios no se desperdicia nada, y cuando algo viene de Dios, aunque haya oposición, aunque haya gente mala como la esposa de Potifar que quiso manchar el nombre de José, quiso indisponer a José, a pesar de esa injusticia, porque José fue encarcelado injustamente, siempre los planes de Dios van a prevalecer. La promesa de Dios siempre va a prevalecer, pero ¿qué pasó? José siempre se mantuvo fiel a Dios. José siempre fue íntegro. Y dice Génesis 39:23, ya estaba José en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse. No, perdón, voy a leer el 21 que dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque José era un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Entonces, si seguimos así la historia de José, nos damos cuenta que José pasó por muchas pruebas y él pudo pensar que lo que Dios le dijo era imposible de cumplirse, o que tal vez Dios se había equivocado, o qué habrá pasado en la mente y en el corazón de José. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que José estaba siendo fortalecido por el Señor en esas circunstancias completamente opuestas a lo que Dios le habló. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotras. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una promesa, van a venir esas circunstancias opuestas, va a venir oposición, va a venir cosas. Y, y lo más sencillo es abandonar. Lo más sencillo es decir, ah, no, esto no es para mí. Lo más sencillo es decir, no, creo que este no es el camino, y tirar la toalla y no mantenernos fieles y firmes a lo que Dios nos habló. Y José se mantuvo fiel a Dios. Él, aún estando en la cárcel, seguía sirviendo al Señor con la misma fidelidad que cuando estaba encargado de todo lo de Potifar, ¿no? Entonces, pasaron años para que finalmente se pueda ver el sueño cumplido de José. Al final, si conocemos ya la historia final, José interpreta unos sueños, al final, bueno, lo sacan, los hermanos de José van a Egipto, lean Génesis a partir del capítulo 37, regresan, y es ahí donde ya José estaba pues como una persona muy importante, porque hubo hambruna en Egipto, y José, eh, como buen administrador, o sea, él guardó, como dicen, pan para mayo, para que no hubiera hambruna en Egipto. Entonces, cuando sus hermanos van, ellos se postran ante José, ¿sí? Y dice la palabra que cuando ellos se postran, José se voltea y empieza a llorar. Y él pudo haberse vengado, y él pudo haberse, pero él no hizo eso con sus hermanos, él los perdonó. Dice, um, les voy a leer lo que dice en Génesis 45. Eh, voy a leer el versículo 1, dice. José revela su identidad. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Claro, porque los hermanos, tal cual el sueño Dios le había dado, ellos se postraron ante José.
Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. Mi padre todavía vive, pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre ha azotado la tierra estos 2 últimos años, durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo. Miren qué hermoso el corazón de José. Él entendió que todo era parte del plan de Dios. Y aún con esas circunstancias adversas, aún con esas personas que quisieron, que fueron tus hermanos, que quisieron hacerle daño, Dios cumplió el propósito en José. Dios cumplió el sueño que le había entregado a José. Efectivamente, Dios lo había usado y lo envió antes para que su familia no pereciera, para que mucha gente no muriera de hambre. Entonces tus sueños, y ahora vamos a ver cómo son los sueños de Dios, es que los sueños de Dios son así. Cuando los recibes son imposibles de creer, son imposibles de lograr ante tus ojos, pero traen mucha bendición, no solo para tu vida, sino para muchas personas. Entonces, alguien que lea Salmo 105, versículo 19, por favor, porque yo quiero que te lleves este versículo, porque eso es lo que tienes que saber lo que va a pasar contigo cuando Dios te entrega esa visión, cuando Dios te entrega ese sueño para tu negocio, cuando Dios te entrega ese sueño para tu matrimonio, te está entregando, tal vez estás orando por ser mamá, no sé, cualquier cosa que Dios está plantando en ti, tal vez el llamado, que ya hemos hablado del llamado. Yo quiero que tengas en cuenta lo que está en Salmo 105, versículo 19. ¿Quién lo puede leer? Hola Isa, yo, a ver, Ya, Salmo 105, 19, ¿verdad? sí, porfa. Ya, dice, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. Amén. Ese es, ¿qué traducción? Reina Valera. No, NBI. Perfecto. ¿Alguien tiene NTV, nueva traducción viviente? Gracias, Katia. A ti, gracias. ¿Alguien tiene Salmo 105, versículo 19 en otra versión? Que tienen que llevar este versículo tatuado en sus corazones el día de hoy. Este y el de Jeremías 29:11. Ya lo voy a leer. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José, que es lo que hablábamos hace un momento. Dios entrega una visión, Dios te entrega una promesa, te entrega un sueño y todo se pone opuesto. Gente se levanta en oposición, siente celos, envidias de las personas, tal cual como José. ¿Cuál es tu respuesta en esas circunstancias? ¿Tiras la toalla o te fortaleces en el Señor, fortaleces tu carácter en Cristo y sigues adelante en lo que Dios te habló? Porque muchas personas no logran cumplir los sueños que Dios pone en sus corazones para ellos, simplemente por esta razón, porque se dejan amedrentar por las circunstancias, se dejan engañar por Satanás, por las personas, por sus pensamientos incluso, se autosabotean y dicen, no, yo creo que eso no es para mí. Estoy hablando de los sueños de Dios.
esa promesa que Dios te ha dado y abandonas y dejas de creer. Pero el plan de Dios es que no es de entregarte solo el sueño, que vivas el sueño. El verdadero interés de Dios es que en eso tu carácter sea fortalecido, que tu carácter sea probado. Dice la palabra que nosotras somos pasadas por el fuego, pero hay una razón para eso, que Dios nos pone como los diamantes y que debe haber mucha presión. Dice, te haré fuerte como el diamante, pero el diamante tiene que ser aplastado a tal nivel para que pueda convertirse en un diamante. Porque el diamante es una roca, es una piedra, no es preciosa como cuando ya es el producto final. Entonces, a veces nos estamos perdiendo de los sueños de Dios simplemente por desistir, porque dejamos de lado la visión, porque dejamos de creer, porque dejamos de tener comunión con Dios y nos dejamos engañar. Y lo que más le interesa al Señor es, como a José, probar nuestro carácter, fortalecer nuestro carácter, que nuestro carácter, que dependamos de Dios, que no dejemos de confiar en Él. Entonces, somos nosotras a veces las que dejamos morir esos sueños, esas, lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Tienes que recordar que así como Dios estuvo con José, Dios está contigo también. Él va delante de ti. Acuérdense, hemos hablado ya del llamado, de la historia de Moisés. Dios le prometió a Moisés tener su presencia, que su presencia iría delante de él. Cuando Dios te entrega un sueño, cuando Dios te entrega una visión, cuando Dios te hace un llamado, Él no te deja sola. Pero nosotras mismas nos cuestionamos cuando empiezan las cosas difíciles, en vez de ir a la presencia del Señor, fortalecernos en Él, nos debilitamos emocionalmente, físicamente, espiritualmente y abandonamos. ¿Sí? Ahora, quiero que sepan cómo son entonces los sueños de Dios. Y eso es muy importante que también reconozcamos eso que queremos perseguir en nuestra vida. Si está alineada a la perfecta voluntad de Dios o es solamente un deseo tuyo. Y aquí vamos a tener algunos filtros para poder reconocer los sueños de Dios. El sueño de Dios, el sueño que Dios le dio a José, tenía un propósito y José lo describió muy bien cuando se lo dijo a sus hermanos. No fueron ustedes quienes me enviaron, fue Dios para preservar la vida de ustedes y de muchas personas. El sueño de Dios tenía un propósito que iba más allá de bendecir solo a José o a sus hermanos. Entonces vamos a leer. ¿Cómo son los sueños de Dios? Primero, Dios quiere que tus sueños nuevamente cobren vida. Él quiere volver a traer nuevamente los sueños que Él planeó para ti. Él quiere volverlos a traer. Quiere que vuelva a arder tu corazón sobre eso. Segundo, hoy Dios quiere que dejes de perseguir lo que no es para ti, lo que Él no diseñó para ti. Ya va a venir fin de año, vamos a hacer nuestras metas, nuestros sueños. Hagámoslo tomadas de la mano de Jesús. Por eso que el taller se llama Planifica tu año con Jesús. ¿Quién mejor que Dios, que conoce nuestro futuro? Jeremías 29:11, que tiene los mejores planes de bien y no de mal, para poder entregarle un nuevo año y poder decirle, Señor, pon esos sueños que tú quieres, dame esos sueños para yo plasmarlos y poder trabajar en ellos. Entonces, Dios quiere entregarte nuevos sueños. Él quiere reemplazar esos sueños que a veces son egoístas, que queremos perseguir, pero que no están dentro de lo que Dios ha diseñado para ti. Entonces, ¿cómo reconocemos los sueños de Dios? Primero, los sueños de Dios son grandes e imposibles de cumplir ante los ojos humanos. José, ¿cómo se iba a imaginar que iba a ser uno de los más importantes en Egipto si él no venía de una familia de la realeza? Entonces, ese sueño era como que es imposible. Tú no vienes de una familia real. De hecho,
Tú no eres egipcio, tú eres hebreo, tú eres israelí. ¿Cómo vas a estar? Pero miren, Dios lo colocó en una posición muy importante y de mucha influencia. Entonces, ante tus ojos, esos sueños son imposibles de cumplir. Segundo, los sueños de Dios no se pueden cumplir con tus propias fuerzas y tus propios recursos. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Quién lo salvó a José y quién lo cuidó a José en la cárcel? Fue Dios. ¿Quién lo puso a José en esa posición? Fue Dios. Estoy leyendo el libro de Daniel y le invito a que lo lean porque habla justamente de la soberanía de Dios y que es Dios quien pone y saca a las personas en el poder. Él es el que decide a quién darle influencia y a quién no. Está muy interesante eso. Entonces, Dios tiene que ir delante de ti. Si tú crees que vas a poder cumplir un sueño inmensamente grande, sin Dios, ese sueño no es de Dios. Por eso que es triste ver cómo el enemigo está engañando a las personas con este tema de la manifestación, donde te están diciendo, tú eres capaz de hacer todo, de cumplir tus sueños. Yo estoy ahorita en una mentoría y hoy día justo tuve sesión con mis otros compañeros mentores, y habían dos personas, una en especial que es mentora de manifestación, y yo la escuchaba y ella hablaba que es como, su mensaje es, vive la vida de tus sueños, manifiesta la vida de tus sueños. Y yo decía, Dios mío, cuánto engaño hay ahí, porque para empezar, la vida de tus sueños está solamente tomada de la mano de Dios. Tu vida realmente, esa vida soñada de paz, abundancia, prosperidad, porque en todo sentido, solo te la puede dar Dios, solo te la puede entregar Jesús. Y Jesús dijo, yo, yo te doy un regalo que nadie te puede dar, que es paz en la mente y en el corazón. Y ese regalo es algo que el mundo no te puede dar. Jesús fue bien claro. Y hoy el enemigo está engañando y usando mujeres para engañar a otras mujeres que no conocen del Señor o que conocen de Él pero no conocen su palabra, para hacerles creer que tú puedes manifestar la vida de tus sueños. Y eso no es así. Eso no es así. Tú no tienes la facultad, porque tú no eres Dios, porque Dios es el soberano, Dios es el todopoderoso. Por supuesto que Dios te va a dar una vida soñada, pero la vida que Él soñó para ti, que va mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar, porque dice su palabra también, pues mis pensamientos no se parecen a tus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran. Entonces, ni siquiera lo que tú quieres para ti es tan grande como lo que Dios tiene y quiere para tu vida. Entonces, no, los sueños grandes de Dios no los puedes hacer sin Él. Tú no tienes la capacidad de lograrlo. Oye, Isabel, pero hay mucha gente que hace esto y sí, tienen mucha casa, pero acuérdate, el mundo espiritual hay dos reinos, la luz, nuestro Dios, y las tinieblas. Hay alguien que les está dando esas cosas. Por supuesto que sí, yo no ignoro eso. Claro que hay alguien que le está dando esas cosas de manera sencilla, pero ¿a costas de qué? De vivir luego en depresión, de vivir que no hay paz, a costas de su alma, de su salvación. O sea, solamente es el placer temporal. Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve recibir riquezas que no vienen de parte de Dios? Construir un negocio exitoso que no viene fundamentado en la roca que es Cristo. Si luego eso te puede traer en la vida eterna. Esta vida es temporal. Tal vez llegas a tu meta egoísta y te vas al mes. ¿Qué te quedó en la eternidad?
Entonces, muy importante tenemos que reconocer que esos sueños grandes que Dios tiene para nosotras no las podemos alcanzar solas y que no tenemos el poder de cerrar los ojos, imaginártelo, manifestarlo, lo que sea, y por arte de magia se va a dar, porque eso no es de Dios, ¿sí? Luego, los sueños de Dios siempre bendicen a otros, no solamente a ti. No va a ser solamente un beneficio propio, porque los sueños de Dios no son egoístas. Los sueños de Dios tienen un propósito eterno. El sueño que Dios te entrega, la visión, lo que Él te hace perseguir, tiene un impacto que va más allá de la tierra, se impacta hasta la eternidad. Lo vimos la semana pasada. Tienen un propósito divino, solo que tú eres parte de ese plan, de ese sueño de Dios. Él te va a permitir cosas, Dios te va a entregar esos sueños, todo. Por eso lo escuché hace tiempo y me gustó mucho porque le tomé mucho sentido y dice, tú en la vida vas a tener muchos sueños. La pregunta es, ¿esos sueños que tú tienes te acercan o te alejan de tu propósito? O del propósito. Quien lo dijo no es cristiana, pero lo voy a acomodar a nosotras. Tú vas a tener muchos sueños, porque sí, nuestra carne va a querer tener sueños y cumplir sueños. La pregunta es, ¿esos sueños que tú tienes te van a acercar o alejar al propósito que Dios tiene para ti? Porque si ya hiciste los ejercicios que hemos hecho antes, si ya le entregaste tu vida y tu negocio a Jesús, si ya estás caminando en la voluntad del Señor, esos sueños te van a acercar o alejar del propósito que Dios tiene para ti. Afuera hay muchos negocios buenos y todos los negocios bien trabajados con enfoque funcionan y te van a prosperar económicamente. Pero no todos los negocios son parte del propósito de Dios para ti. No todos los lugares son parte del plan de Dios para ti. Yo lo tuve que entender para poder dejar y al ir hacia lo que Dios tenía para mí. Y a veces nos aferramos porque decimos, este es el lugar y tal vez solamente es tu lugar de preparación, más no el de propósito. Por eso es que hay tantas personas que Dios sí, ese mismo negocio que tal vez, o esa misma industria en la que tú estás, sí hay personas cumpliendo el propósito de Dios, impactando miles de vidas. Primero, porque no se rindieron, ya lo hemos visto, en situaciones difíciles, esas personas decidieron creer en el sueño y seguir adelante a pesar de. Pero segundo, están en su lugar de propósito. No solamente cumplieron un sueño ellos, sino que están impactando la vida de otras personas. Y cuando tu sueño es egoísta y tú estás buscando cumplir un sueño en tu negocio, pensando solo en ti, yo dudo que eso venga de parte de Dios. O cambias tu corazón o hablas con el Señor y el Señor, pues yo creo que lo primero es que cambie y transforme nuestro corazón. Entonces, los sueños de Dios no son egoístas. Lo que Dios te manda, ese sueño que Él te permita cumplir, está ligado a la bendición, a su propósito eterno. Miren lo que pasó con José, ¿sí? Le entregó ese sueño, cumplió ese sueño para beneficio de los demás. Cuarto, los sueños de Dios no se contradicen con su palabra. Lo que Dios tiene para ti ya tiene una promesa y está en su palabra. Dios va a respaldar esos sueños con su palabra. Yo he escuchado, bueno, claro, vienen de personas que tal vez tampoco, que dicen, ¿no? Tal vez ese no es el hombre con el que debí casarme y ahora me enamoré de una nueva persona y tal vez eso es lo que Dios quería. Por supuesto que no, ¿cómo vas a decir eso? Porque Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Él nunca va a decir que te divorcies para que te cases con otra persona o que dejes a tu esposo o a tu esposa por casarte con otra persona. Eso está contradiciendo, eso no es bendición, eso no viene de Dios. Entonces,
tienes que tener ese filtro también. Este sueño que yo estoy persiguiendo, esta meta, ¿está sustentada en la palabra de Dios? Primero, ¿este sueño que yo quiero perseguir me beneficia solo a mí? O si yo logro, y eso ya lo vamos a detallar en el taller, pero este sueño que yo estoy poniendo, ¿me beneficia solo a mí? O si yo lo cumplo, va a haber un impacto mayor allá afuera. ¿A quién realmente está bendiciendo este sueño aparte de mí? Si yo no me rindo, si yo sigo adelante, si yo no desisto y sigo creyendo, si yo cumplo este sueño, ¿a quién más va a bendecir aparte de mí? Y cuando hay personas afuera involucradas, estás persiguiendo algo correcto, porque no es egoísta. Acuérdense, lo demás viene por añadidura. Por supuesto que van a haber sueños personales, como los viajes, como la casa, como el auto. Yo le estoy orando al Señor, le digo, Señor, ya me quiero un auto otra vez. Pero estoy siendo paciente y no me estoy afanando. Sí, Señor, tú me puedes dar esos, pero esos son las añadiduras. Luego, los sueños de Dios traen paz, gozo, claridad y propósito a tu vida. Que cuando tú estás trabajando en pro de ese sueño que tú estás persiguiendo, esa meta, hay gozo en ti. No hay confusión. Hay respaldo de parte de Dios, hay gracia, hay favor, hay unción y tú ves la mano de Dios en ese trabajo que tú estás haciendo. Que aunque no es fácil, ojo, no significa que sea sencilla las cosas, por eso es que tenemos que desarrollar la resistencia, la constancia, la disciplina, pero Dios abre puertas y hay paz. Ves gente bendiciéndose, ves personas, hay crecimiento en ti, hay transformación de corazón en ti. Estás persiguiendo los sueños correctos. Entonces, Dios trae sueños, te va a dar sueños grandes que solo puedes lograr con Él. ¿Sí? Entonces, y no te preocupes porque Él te va a dar todos los recursos. Cuando tú empiezas a perseguir los sueños de Dios para ti, tú te vas a sentir ya sin confusión y con propósito. Porque hay algo más grande que tus propios logros que te van a impulsar y te van a mover a lograrlo. ¿Sí? ¿Alguien que quiera leer Mateo 17:20? Mateo 17:20. A ver, yo leo. Ya, Ruth. Mateo 17:20. ¿Qué dice? Mira, Mateo 17:20. Dice así: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Amén. Gracias, Ruth. Fe, dependencia en el Señor, desarrollo de carácter y fe, como dice Jesús. Si tuvieras tan solo la fe como este grano de mostaza. Entonces la pregunta es, ¿están listas para vivir los sueños de Dios? ¿Para perseguir los sueños de Dios? ¿Están listas para someterse a los sueños de Dios? No entiendo. Señor, tengo miedo. Señor, no sé qué tú conoces mis anhelos, pero quiero perseguir los sueños que tú diseñaste para mí. Porque como seres humanos nos cuesta soltar el control. Queremos que se cumpla todo lo que queremos, pero no sé si ustedes han visto esta imagen, se la voy a buscar para mandárselas por el chat. Y dice, ¿no? Es una niña con un osito atrás, no sé si lo han visto, es un osito chiquitito, y Jesús con un oso inmenso. Y dice, tus sueños
los sueños de Dios, ¿no? Y entonces a veces Dios te hace, en la imagen creo que Jesús está así, estirándole la mano a la niña, como diciendo, dame tu oso, como que te lo voy a cambiar por algo más grande. Y a veces nos aferramos a nuestros propios sueños, a nuestras propias metas, y no nos damos cuenta que son así de chiquititas, comparado con los sueños que Dios tiene para nosotros. Que si le permitimos y nos sometemos a su perfecta voluntad, Él nos va a sorprender. Tú te imaginaste algo así, pero Dios lo hace perfecto, lo hace más y dices, wow, esto solo lo pudo hacer Dios. Entonces la invitación es sí, no dejemos de soñar. Trabajemos por los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones, pero sobre todo persigamos los sueños de Dios. Que nuestra oración diaria, Señor, si hay algo que no quieres que yo persiga, hay un sueño que no esté en tu plan para mi vida, sácalo de mi corazón. Y si es el sueño, dame paciencia, dame fe, dame perseverancia y carácter para continuar luchando por él. Y Dios lo va a hacer, porque Él es nuestro Padre. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y siempre estén expectantes a lo que Dios tiene para ustedes, porque tal vez en el cumplimiento de ese sueño de Dios, Él va a tener que hacer algunos cambios, Él va a tener que hacer algunos ajustes, y va a tener que sacarte tal vez hasta de los lugares en donde tú te sentías bien, cómoda y segura. Porque Él es así, él puede hacer lo que Él desee, porque Él es nuestro Padre y Él es el Dios soberano. Cuando tú caminas en la seguridad que tu vida, tu futuro, la vida de tus hijos, el futuro de tu familia, de tu negocio, está segura en las manos de Dios, tú ya no vas a sentir temor por esos ajustes y cambios que Dios te pueda dar en el camino. Como pasó con José, él seguía fiel a Dios a pesar de que cuando estuvo como administrador, luego se fue a la cárcel, él seguía fiel a Dios, porque él estaba tranquilo y confiado en el Señor. Su confianza estaba en el Señor, no en lo que le estaba pasando en ese momento. Y eso es lo que de esa manera debemos desarrollar ese carácter de fidelidad a Dios, de mantenernos fiel, de no contaminarnos. También me está hablando mucho el libro de Daniel, de no contaminarnos. Vas a encontrar afuera gente que te va a decir que hay atajos, gente que te va a ofrecer atajos para tu negocio, atajos para el cumplimiento de tus sueños. Nosotras en nuestra mente vamos a planear atajos, que es lo que hablábamos con Lilia al inicio, pero tal vez no es de hecho, no es la forma ni el tiempo de Dios. No podemos, como Sara lo hizo con Abraham, ¿verdad? No podemos acelerar el tiempo, ni los procesos, ni las formas que Dios tiene para hacer las cosas, para cumplir sus promesas, para cumplir sus sueños de nosotras, porque estamos dejando de creer en su soberanía. Y nosotras no somos las soberanas, es Dios soberano. Entonces, no seamos como Sara, que por querer adelantar la promesa, tomamos decisiones equivocadas que luego nos puede causar problemas en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestra vida. Afuera vas a encontrar muchos atajos. No los tomes. Confía en Dios, depende de Dios. Si Él te lo prometió, Él lo va a hacer. Más bien sigue creciendo en el Señor, sigue creciendo en su palabra, sigue desarrollando carácter, sigue limpiando tu corazón. Y el día que diga Dios, este es el tiempo del cumplimiento, va a ser mucho más de lo que tu mente la imagina, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir algo antes de terminar esta penúltima sesión. Ya la otra semana terminamos esta sesión de esta segunda temporada y nuevamente, qué rápido se pasaron 12 semanas, 3 meses se pasaron rápido. ¿Alguien que quiera compartir?
Vamos a dejar aquí la grabación para las que ven la grabación. Nos vemos en la última sesión la próxima semana.